Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y hoy les doy la bienvenida a un capítulo en que estamos con un gran amigo de esta casa, hablando de su más reciente libro, luego de 9 años que estuvimos esperando para volver a leer su poesía y su sentir poético, como lo es Federico Díaz Granados, quien publicó Grietas de la Luz en el Fondo de Cultura Económica, un libro de poemas que visita un tema tan difícil para muchos, para todos, como lo es el Alzheimer, pero que nos demuestra cómo la poesía es esa antorcha que puede caminar en la oscuridad para mostrarnos muchas veces cosas que la ciencia no consigue y para poder ponernos a sentir y a vivir desde ese espacio en el cual no hay memoria, pero hay palabra, hay luz y sobre todo, como ya les digo, hay poesía. Federico Díaz Granados nació en Bogotá en 1974, es poeta, periodista, gestor cultural colombiano y autor de múltiples antologías de poesía, y hoy nos acompaña hablando de este gran libro, Grietas de la Luz. No olviden que este capítulo viene gracias a nuestra alianza con Droguerías Cruz Verde, quien nos apoya en la creación de estos contenidos y en la generación de más lectores. Cruz Verde más cerca de ti. Y este capítulo, como todos los anteriores, ha sido editado por Natalia Latorre. Bienvenidos a una conversación muy bonita sobre el poder de la poesía. Fede, muy bienvenido de nuevo a Paredro. Pues qué alegría, querido Camilo. Estoy muy complacido y muy feliz de volver a Paredro, que siempre es un espacio donde nos reencontramos entre la conversación, los libros, la poesía y sobre todo el afecto. Así es, Fede, qué rico escucharte eso y además qué gran motivo, disculpa, excusa por la que nos reunimos hoy de nuevo, que es tu libro que desde ya quiero decirle a la audiencia que es el libro más bonito de poesía que yo he leído este año, que más me ha calado, como lo es Grietas de Luz, publicado en el Fondo de Cultura Económica en agosto de este año. Y tu primer libro, tu quinto libro en el fondo, tu primer libro de poemas después de 9 años, no que no hayas estado haciendo muchas cosas a nivel de antologías, pero digamos que en cuanto a creación poética, y creo que valió la espera absolutamente. Bueno, pues te agradezco esa generosidad, Cami, y me emociona mucho que te haya gustado el libro, que te haya tocado, porque de alguna manera lo primero que pretendía era que este libro emocionara a las personas más cercanas, no solo a mi familia, sino a mis amigos, y que a partir de allí, pues el libro fuera tomando un vuelo y un viaje propio y que llegara a muchos lectores, sobre todo por el mismo tema, pero me emociona mucho que te haya gustado y que No, bien. te haya tocado en este momento particular de la vida. Y si dices que es a la gente cercana, estoy seguro que todo lector se va a sentir muy cercano a ti después de leer esta colección de poemas que tienen un trasfondo muy claro, que es el Alzheimer, que ya nos mete en un contexto de lo que es la memoria, de lo que es la palabra, pero que no solamente eso, como un concepto aislado de lo real y de lo sentimental, sino que viene encabezado y por supuesto dedicado a la memoria de tus abuelas Margot Valdeblanques Moreu y Lucy Riascos Vives. Entonces, ¿por qué no arrancamos, Fede? ¿Por qué no nos cuentas de tus abuelas? Bueno, pues te puedo contar que mis abuelas, ambas caribeñas, samarias, tanto Margot Valdeblanques Moreu como Lucy Riascos Vives, dos mujeres muy orales, unas mujeres que tenían relatos no solo de la familia, sino tenían grandes relatos siempre por contar y que por supuesto su oralidad se convertía en un imán de la casa. Todo giraba alrededor de la oralidad de ellas, de su palabra, de sus órdenes, de su manera también de ser hospitalarias y generosas. Ambas se parecían en que siempre les gustaba tener huéspedes en la casa, les gustaba tener visitantes, eran felices que uno llegara con amigos, que uno llegara con gente que conocía, siempre había cosas para brindarles a ellos porque eran de una infinita generosidad y ellas hacían parte de la reunión, o sea, uno llegaba con amigos
a la casa de las abuelas y en el caso de la abuela Margot aquí en la vieja casa de Palermo en la calle 45 y en el caso de la abuela Lucy en la casa de la calle Grande, allá en la calle 17 en Santa Marta y después en el apartamento de Bavaria, del barrio Bavaria, allá en Santa Marta. Entonces siempre eran felices cuando uno inventaba plan con los amigos y llegaba con visitas de manera inesperada o sorpresiva. Entonces eran dos mujeres, como digo, que se convirtieron en el magneto de la familia, pero se convirtieron también un poco en ese espíritu de la casa, a la manera de Úrsula Iguarán, a la manera de Celia en la obra de Rojas Erazo, en la gran abuela de Cedrón en Respirando el Verano. Esas abuelas que de alguna manera eran también el carácter de la casa y que la casa era festiva o era más lúgubre dependiendo del estado de ánimo de ellas. Entonces, fue un homenaje a ellas, fue una manera de, por supuesto, honrar la memoria de ellas, pero también de recuperar esas palabras, Cami, de recuperar esas palabras con las que yo aprendí a hablar, un poco a la manera de lo que afirma la poeta Katia Vázquez, poeta argentina que hace la nota de la contraportada de este libro, pues nosotros estamos más habitando una lengua de las abuelas, una lengua abuela, que una lengua materna. En mi caso, yo crecí y fui criado por mis abuelas y mis tías abuelas. O sea que el idioma que yo aprendí a hablar o esa lengua que se hablaba en la casa, al interior de la familia, pues era la lengua de ellas. Entonces, sentir que el Alzheimer lo primero que hizo de alguna forma fue fracturar ese lenguaje, fracturar ese idioma, quebrar esa lengua que hablábamos al interior de la familia, pues fue una manera de sentir una gran orfandad. Y de la manera en que yo podía, de alguna forma, honrar aquello, pero también restituir y traer de vuelta ese idioma que se había perdido era a través de la poesía. Me adelanto, más adelante vamos a llegar sobre esto. Tú haces un ejercicio no solamente de restituir o de recuperar esa imagen tan bonita que nos traes, que es la lengua abuela, que fíjate que hablamos de la lengua materna, pero hay otra que es la lengua abuela, que está por encima de lo materno, incluso metafórico y literal. No solamente recuperas y restituyes, sino que pones a hablar desde un lugar en el que la palabra ya no existe, que es la falta de memoria. A eso vamos a llegar ahora. Hay algo en lo que quiero detenerme. Ya acabas de mencionarnos a Úrsula Iguarán. Yo tuve algo, pero ya me voy acordando por qué. Hubo dos referencias que me fue muy difícil de librarme de ellas. Y puede ser porque, y tú y yo ya lo hemos hablado en otros espacios, por algo que ocurrió en marzo, que fue la publicación de En agosto nos vemos, de Gabriel García Márquez. Y había un argumento que se repitió constantemente y es que ese momentico en el que García Márquez le dice a sus hijos, es que yo ya no tengo memoria y sin memoria no tengo patrimonio para escribir. Y ese era de los grandes argumentos en los que se decía, y ese era lo que utilizaba gente para decir, no, con mayor razón hay que publicarla, y los otros decían, no, por eso mismo, es que no. Pero tu abuela formó parte de esa memoria, porque tu abuela fue prima de García Márquez. Así fue. Era la prima hermana de García Márquez, además prima hermana muy contemporánea, con quien sostuvieron además una relación de amistad muy cercana y a quien él llamaba la memoria de la estirpe, porque la abuela, con su gran memoria, siempre le recordaba y le traía de vuelta algunos de esos relatos familiares en Aracataca, en La Guajira, de los miembros de la familia y de todos los, digamos, los enigmas y los secretos que se guardaban en la familia. Y la abuela, también como buena narradora oral, pues sabía contarlo muy bien y se lo contaba, él siempre la llamaba a hacerle preguntas, duraban muchas horas hablando al teléfono, pero también ella se lo escribía en unas cartas muy bellas. Muchas de estas cartas están en el archivo de García Márquez en la Universidad de Texas en Austin, allá en el archivo de Harry Ramson Center, y, y fue muy emocionante para mí encontrarme con esas cartas de puño y letra de mi abuela en papel de blog rayado,
para no correrse del renglón y con una caligrafía muy bella, le contaba esas historias familiares. Entonces, claro que todo este mundo garciamarquiano pues estaba muy cercano, no solamente por los relatos orales, sino también por muchos de los asuntos que se tejían en la familia. Entonces, por ejemplo, para mí de niño fue muy natural cuando yo tenía 8 años y Yamida Mat suelta la chiva y Juan Gosaín también en esos formatos de noticiero mañanero del 21 de octubre de 1982 que García Márquez había ganado el Premio Nobel de Literatura. Yo llegué al colegio ese día, estaba en segundo de primaria, la profesora anunció que algo muy importante había ocurrido ese día en la literatura colombiana y que si yo sabía, nosotros sabíamos qué había ocurrido y yo dije, que mi primo García Márquez se ganó el Nobel. De ahí en adelante me la pasé en el departamento de psicología, donde las psicólogas me preguntaban cómo me imaginaba yo a García Márquez, en fin, y finalmente tuvo mi madre y mi padre que ir al colegio a decir que lo que decía el niño pues era cierto, aunque pareciera inverosímil. Entonces, ese mundo garciamarquiano de la casa, pues es un mundo muy cercano a lo que yo viví de infancia. La vieja casa de Palermo era una casa donde transitaba mucha gente. La casa de Santa Marta, la casa de la calle Grande, también era un punto de reunión de mucha gente por donde a través de lo privado podíamos ver un poco también lo que pasaba afuera y lo que pasaba en el contexto de alguna forma del país, de la ciudad, del mundo, a través de esos personajes que visitaban la casa. Entonces eso fue muy bello, muy emocionante el caso de la abuela Margot, además por la decisión de mi padre de dedicarse a la literatura, pues siempre hubo escritores en la casa, amigos de él, contemporáneos y maestros, y la abuela era feliz atendiendo a esos amigos que llegaban a la casa y que fueron los primeros que yo vi muy niño. Entonces, para mí, ver a Manuel Zapata Olivella, a Germán Espinosa, a Juan Gustavo Cobo, a Mario Rivero, a Héctor Rojas Erazo, pues era pues parte de mi cotidianidad de infancia. Ver a Fanny Buitrago, ver a María Mercedes Carranza, siempre desde muy niño tejiendo pues ese mundo donde además la abuela como buena anfitriona, siempre les preparaba sancochos, les preparaba picadas, comidas, siempre los atendía muy bien porque eran ambas, pero en el caso es que te menciono de la abuela Margot, muy hospitalaria. Hay algo, Fede, en tu libro, y aquí podemos ir entrando en materia porque hay mucho, em, que a mí me sorprendió la sorpresa que te hace caer en cuenta que estás leyendo en una especie de levitación y que te das cuenta que llevas mucho tiempo elevado y sin tocar donde estás, ni siquiera sintiendo la silla. Y es que, claro, hablamos de la restitución y la recuperación de esa lengua abuela, pero tu colección de poemas no recupera los sancochos, no recupera las visitas, no está recuperando una narrativa de tu casa. No, toma un camino mucho más arriesgado en cuanto poético y, y para uno como lector, pues lo agradece mucho. Y es que tú recuperas el estado desde el cual no hay acceso a la memoria. No estás recuperando la historia que ya no se contó, no. Recuperas el espacio en el cual está la conciencia de no tengo memoria. Leo, voy a estar leyendo más, pero arranco leyendo del primer poema. Al principio solo eran olvidos leves, algunos nombres, el sitio de las cosas y las fechas. Luego vino la pérdida de las llaves y repetir los relatos a la misma hora. Llegó el miedo, algunas pesadillas, cambió mi humor, mi ánimo, y me hice más irritable y celosa con mi pequeño mundo. Tenía la impresión de que todos me robaban el dinero, las joyas o incluso mis nostalgias. Se empezaron a esfumar las palabras y las frases se hicieron más cortas e inconclusas. ¿En qué momento, Fede, llegas tú a esta postura textual, me atrevo a decir? Porque no debió haber sido fácil. Pues no fue un camino fácil, querido Cami, y te agradezco mucho la lectura y te agradezco mucho la mirada que tienes
sobre precisamente esas rendijas en donde me quise detener. Era más sencillo hacer una narrativa en tercera persona de lo que el nieto de pronto estaba observando y de lo que el nieto estaba viendo cómo ocurría el deterioro. Pero me parecía que la apuesta poética y lo que nos podía revelar la poesía, y no como un asunto programático, sino porque en realidad lo estaba sintiendo en medio de la tristeza de la pérdida, en medio de cierta nostalgia que me daba contemplar, ver ese derrumbe lento de la vitalidad de ellas, del lenguaje de ellas, y cómo pues a través del deterioro de ellas se iba evidenciando también el deterioro de la casa, iban apareciendo esas primeras grietas, se iban empolvando los retratos encima del piano y de los muebles, y cómo se iba también fracturando la familia, se iba fragmentando porque pues ellas eran el imán y eran lo que nos cohesionaba pues a todos, que queriéndonos mucho, pues todos tenemos pues obviamente intereses, tenemos caminos de vida pues muy particulares y distintos, en algunos casos más distantes, en otros casos distantes geográficamente, en fin, y ellas eran el imán que nos cohesionaba. Entonces, contemplar todo esto me llevó a pensar en medio de los primeros intentos de escritura. Este fue un libro que yo abandoné varias veces, precisamente porque era un libro que se me dificultaba desde lo personal, por lo íntimo, por revivir ciertas experiencias, por revivir recuerdos luminosos y maravillosos de la infancia que tenían que ver con ella, con ellas dos. No fue un libro sencillo de abordar. Entonces, hubo un momento que yo creo que salió también de manera natural, que sale en pandemia. Cuando estamos en la pandemia, yo creo que todos bajo ese signo de alarma, con ese miedo a que íbamos a morir, pero además como con la certeza de que todos íbamos a morir en ese momento, estábamos frente a una enfermedad desconocida. Si salíamos a la calle nos contagiábamos e inmediatamente nos íbamos a morir, y teníamos ese miedo, y sobre todo al comienzo, a ese comienzo, esos primeros 6 meses de confinamiento y de encierro, ese 2020 tan extraño y tan misterioso, que yo creo que muchos empezamos a organizar la casa, empezamos a revolver los cajones, empezamos a reencontrarnos con muchas de esas cosas que estaban guardadas allí, que no sabíamos por qué las teníamos. Volvimos a los álbumes familiares, volvimos a las grabaciones. Yo me encontré con cassettes. Por ejemplo, acá tengo un cassette con la voz de mis abuelas, que en alguna fiesta las grabaron para enviarle el cassette a un tío que vivía en Canadá. Entonces fue grabada la abuela tocando serrucho. La abuela Margot tocaba el instrumento del serrucho, que es un instrumento muy extraño, y lo acompañaba una cuñada de ella en el piano. Entonces, eran unos toques musicales muy particulares y muy originales que quedaron grabados allí. Entonces, creo que la pandemia nos permitió un poco volver a esos asuntos, y puntualmente con el libro yo sentí que la poesía era el lugar donde iba a quedar eso que se iba perdiendo. Esas palabras que se iban para siempre, yo sentía que tenían que quedar en algún lugar. Esos relatos que se iban esfumando, había que retenerlos en alguna parte. Esas miradas o esas maneras en que ellas miraban el mundo, y que seguramente eran luminosas, eran festivas, pues tenían que quedar también en un sitio, y ese sitio siento que era la poesía. Siento que ese disco duro donde debía quedar esos resquicios de memoria era precisamente la poesía. Entonces mi tarea era un poco escarbar ese disco duro, escarbar un poco esa memoria que estaba pues un poco oculta de lo visible, o llamémoslo de lo tangible, y tratar de interpretarlo. Y eso era lo que nos permitía la poesía. La ciencia, como bien hemos hablado también muchas veces, Cami, la ciencia daba muchas respuestas, y leí muchos libros sobre cuidadores, sobre experiencias de familiares que tuvieron que convivir muchos años
padres, con abuelos, con hermanos, con Alzheimer, y pues un poco desde la experiencia, pues hay unos datos comprobados que la ciencia nos aporta, pero siento que la poesía nos permitía un poco fabular sobre qué pasaba en ese disco duro que no estábamos viendo, dónde estaban esas palabras, ellas qué podían estar pensando de pronto cuando se quedaban mirándonos a los miembros de la familia detenidamente, como con una mirada perdida, pero tratando de encontrar algo en esos rostros que les eran familiares, tratando de ponerles unas mínimas palabras a eso que estaban viviendo. Y siento que la poesía era el lugar donde eso podía ocurrir. Estoy buscando acá con esto que acabas de decir, ese verso en el que la voz poética dice, se quedan mirándome y me preguntan si saben quién soy yo, Sí, ¿verdad? Y ahí hay un ejercicio, porque es que quiero ahorita entrar en esto que nos acabas de decir tan potente, que es el poder de la poesía, pero con esto que acabas de decir me desvío un poquito porque es imaginarte el mundo desde esa posición. Mi abuela, por ejemplo, no sufrió Alzheimer, pero sus últimos meses o sus últimos años yo la recuerdo muy silenciosa, sentada en una silla que estaba en la esquina del salón de mi finca mirando el horizonte y se podía estar así horas. Y al principio la mirada del niño es, qué raro. Luego la mirada del adulto es, ¿qué será lo que está pensando? ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué será lo que está? Y ese ejercicio de meterse en la visión, me parece que es algo que logras de una manera increíble. Lee otro poquito. Es difícil pedir ayuda por teléfono porque marco números que ya no existen y que son los únicos que recuerdo. Marco y suena ocupado y me quedo muchas horas esperando a que respondan. Algo se detuvo en esos directorios donde repaso nombres y apellidos que me suenan conocidos. Los llamo y no responden. Igual no sabría qué decir si escuchara de repente una voz conocida al otro lado de la línea. Paso horas marcando esos números que ya no existen y busco en el teléfono mi voz como si fuera el espejo de lo olvidado. Precioso, Fede. ay, qué lectura tan bella has hecho, Cami, de este poema. Precioso, pero muy doloroso. Sí, sí, porque lo que estábamos hablando y lo que tú mismo interpretas, creo que lo primero que nos pasa a quienes estamos alrededor es tratar de interpretar qué está pensando, qué está pasando por su cabeza en este momento, qué está ocurriendo en su corazón, en la memoria que también queda en el corazón, ¿no? ¿Qué se está movilizando allí? Y quizá la poesía era lo que le podía poner palabras a eso y era tratar de ir reconstruyendo un mundo que se había quebrado en mil pedazos. Cuando se pierde la memoria, se quiebra un mundo y queda pues totalmente disperso en miles de astillas y que yo percibía o sentía que la poesía podría tratar de juntar como quien arma un rompecabezas, ¿sí? Pero un rompecabezas con piezas de distintas cajas, pero que uno trata de armar algo con esas piezas de distintas cajas. Entonces, eso es un poco el ejercicio que trato de hacer con Grietas de la Luz, que es además la metáfora también de que en medio de la ruina, en medio de esa oscuridad y esa tiniebla que es el olvido, pues aparecen pequeñas rendijas de luz que son esos raptos de recuerdo, esos pequeños instantes de rapto de lucidez que ellas tenían y que por ahí se podía colar la luz, pero no solamente se podía colar ese instante de memoria, sino que también sentía ya desde la tercera persona del nieto además ya mayor que está percibiendo este dolor, esta tristeza, este olvido y empieza a ser habitado por estas nostalgias, pues un poco sentir que por esas grietas también ellas miraban y miraban ese mundo que se les había perdido, hasta qué punto los personajes que moríamos éramos nosotros. Para ellas nosotros habríamos muerto al perder el nombre y al perder los rostros. ¿Será que nosotros morimos para siempre para ellas? ¿Hasta qué punto
ese caminar por una línea delgada, por una cuerda delgada entre el olvido y la memoria y saber que de todas maneras hay un abismo, pues de alguna forma la poesía es la que nos permite agarrarnos y tratar de aferrarnos a algo que nos queda de ese viejo mundo, ese viejo paraíso donde habíamos habitado en determinado momento. Y es allí donde siento que sí, la poesía era el camino y el vehículo indicado para ponerle palabras a esas emociones, ponerle palabras a esos recuerdos, ponerle palabras incluso a los olvidos, tratar de interpretar los silencios. ¿Acaso la poesía de siempre, Cami, tú que has sido un gran lector de poesía, no es una manera de interpretar los silencios? ¿Sí? Mm. La narrativa nos describe muchísimas cosas. La narrativa le pone palabras a una cantidad de relatos que nosotros queremos contar y compartir. Los grandes temas de la literatura que sabemos que son los mismos, pues de alguna manera nosotros los cohesionamos con ese lenguaje. Pero ¿acaso la poesía no es precisamente interpretar los silencios, es saber ponerle palabras a esos silencios? Y creo que eso era lo que pasaba con ellas y como pasó con tu abuela en el momento en el que empiezan a mirar el infinito durante horas en un largo silencio, pues ahí tenemos que ponerle palabras a eso y es la poesía la que nos puede Mm. como restituir lo que pasaba allí. Siento también que el libro, además de honrar a estas abuelas y traer la reflexión sobre la memoria y el olvido, también quiere tocar el tema de la vejez y que la vejez también es un largo Sí. silencio, es un largo monólogo interno, es una manera de quedarnos largas horas, como dicen muchos que reconocen el Alzheimer, como un eterno presente, ¿no? No es solo un largo adiós porque es una lenta despedida, sino que es un eterno presente, es vivir el día a día porque has perdido todo el pasado, pero a la vez no hay una posibilidad pues de amarrar un futuro, de agarrarse un futuro. Entonces tú estás viviendo un lento presente lleno de silencios, lleno de esas contemplaciones al vacío, y un poco eso es la vejez, como sin memoria, pero la vejez apunta un poco a eso, y creo que sin proponérmelo, terminé también haciendo una reflexión sobre la vejez. Me voy extinguiendo como una llama que se apaga en su lentitud, y me disperso en aquello que queda a simple vista, como quien ve un cometa o los relieves que hay en el sol, con sus fisuras que nos llegan un poco tarde, porque nunca verás nada más triste en esta tierra que el sollozo del último despertar en el temblor de nuestros miedos. Ah, qué lectura, insisto, qué lectura tan bella la que haces, que se No, nota que Fede. conectaste con esos versos. Es el material. Para la audiencia, estamos hablando con Federico Díaz Granados, gran amigo de la casa, sobre su último libro más reciente de poesía, Grietas de la Luz, que por favor les recomiendo a todo el mundo que vaya a leer, tenga o no tenga relación con el Alzheimer, sobra decirlo porque no es poesía, no es un manual, no olvidemos eso. Y no olviden que este capítulo viene también con el apoyo de Droguerías Cruz Verde más cerca de ti. Fede, volviendo a esta idea de la poesía, fíjate que hay algo que yo pensé, el título es precioso, Grietas de la Luz, viene también con un epígrafe tanto de Taylor Swift como de Leonard Cohen, que los dos tienen que ver con la luz y sobre todo Leonard Cohen, There is a crack in everything, that's how the light gets in, que es precioso, pero yo pienso que hay una grieta y esto es una percepción lectora. Las grietas son aquellas que ven las voces poéticas que tú utilizas, pero para el lector no, para mí no fue una grieta, para mí fue una antorcha. Y lo digo así porque quiero recuperar esto tan importante que estás diciendo de cómo la poesía y el lenguaje literario puede entrar y debe entrar en esos espacios donde, en este caso, no llega la ciencia y podríamos estar hablando de otros autores y decir no llega la historia, que es una forma también de memoria.
Y aquí hemos hablado de Pamuk, de Juan Gabriel Vázquez, de cómo se habla de la literatura puede esclarecer aquello que la historia no ha podido responder. Y si le delegamos, si confiamos, aquí yo veo lo mismo, pero con el diálogo científico. Y ahí hay algo en lo que tú te metes que es en el sueño y la disertación en torno al sueño, porque ¿cómo es posible que hayamos perdido la memoria, pero que nuestro disco duro en los sueños siga pasando la misma película? Sí, era también como una hipótesis que me planteaba durante la escritura del libro, incluso durante los últimos años de ellas, y era el qué ocurría en el sueño, así como nosotros nos estamos preguntando qué pasa en esos largos silencios, qué pasa en esos largas meditaciones o en esas largas contemplaciones, digamos lo mejor del horizonte, de los rostros que están cercanos y tratar de interpretar qué pasaba y ponerle palabras a eso, pues también me preguntaba qué ocurría en el sueño. Sabemos que el sueño es una proyección de una narrativa que sale de unos contenidos que están guardados en un archivo muy oculto allá en tu inconsciente y que esos contenidos, ¿sí? Aparecen pues según lo que te esté pasando, según tus preocupaciones, tus obsesiones, tus angustias. Yo creo que los psicoanalistas pues saben mucho mejor teorizarlo también desde la ciencia sobre qué es lo que ocurre allí en el sueño realmente. Pues para mí era muy claro que había unos contenidos en un disco duro que estaba en el inconsciente y que se podía proyectar cuando ellas dormían. Cuando ellas duermen, pues se desprenden de ese mundo de la realidad y pues entran en un mundo donde todos los seres humanos entramos cuando dormimos, que es un territorio anfibio, es un territorio poético, es un territorio donde ocurren unas narrativas fragmentarias incluso, donde a veces no podemos interpretar los colores, a veces son narrativas como en blanco y negro, a veces nos aparecen en sepia, en fin, pero hay una narrativa que está llena de poesía en el territorio del sueño y por eso es que nos da las posibilidades de miles de interpretaciones, de hacer interpretaciones desde lo científico, de hacer interpretaciones desde lo poético, lo simbólico, desde lo esotérico. Podemos hacer miles de interpretaciones de los sueños, pero a mí me preocupaba qué ocurría en el sueño de las abuelas cuando dormían. ¿Será que por instantes recuperaban la memoria y la lucidez, volvían a aparecer los personajes de antaño, sus padres, sus esposos, sus hermanas, incluso sus hijos y sus nietos, nosotros los nietos que ya estábamos adultos, apareceríamos niños nuevamente allí en el sueño y ellas con esos rostros de niños nos volverían a poner los nombres exactos a cada uno. Eso me parecía que era una materia poética maravillosa, pensar que eso ocurría precisamente allí. Y fue cuando mi editora, con quien tuve además una conversación enriquecedora sobre el libro, Claudia Gallego, gran editora que asignó la directora del Fondo de Cultura, Gabriela Roca, para que me acompañara en este proceso, además por petición mía, yo quise que fuera Claudia mi editora y Claudia se metió tanto en el espíritu del libro que ella terminó compartiéndolo con una amiga neuróloga a quien le dijo qué es verosímil y qué no es verosímil. Y la amiga neuróloga señaló puntualmente el tema del sueño y decía, esto no está comprobado científicamente porque la ciencia llega hasta un punto finito. Un poco más allá puede llegar la poesía y quizá pues era lo que yo intentaba, que era que desde la poesía yo pudiera ponerle una narrativa a esos sueños. ¿Y será que la vigilia es un lugar para la desmemoria y el sueño es el lugar de la memoria? ¿Será que dormir es una forma de vivir intensamente y despertar es volver a un territorio árido de la realidad y de la muerte? Un territorio baldío. Entonces quise jugar un poco con eso y tratar de pensar que sí el sueño era un lugar
para la lucidez y la memoria. ¿En qué idioma hablo en mis sueños? ¿Cuáles palabras traigo desde la infancia y repito como una plegaria a un Dios desconocido? Soñé que compraba ropa para mis padres y el sastre no entendía mis palabras. Cada vestido tenía el nombre de ellos. Así el polvo no se olvida de su fulgor, ni de los parajes del recuerdo, donde nunca podré curar la casa ni sanarme de ella, ahora que me hiere cada día en el costado más débil de la vida. Aquí está el poema que nos hace referencia. Y hay otra cosa, Fede, porque el tiempo pasa y todavía hay cosas que quiero que comentemos. Y es que hay otro poema que voy a leer ahorita. Este es el número 15 de la primera parte, porque tu libro, como ya dijimos, está dividido en dos, un largo adiós y luego la última orfandad. Pero hubo uno particularmente que cuando lo leí casi que fue de ojo aguado por el sentido de empatía y entender esa voz, porque mencionaste hace un rato esa categoría tan importante que es la del cuidador. Y esto entra en una dimensión médica y todos vamos a ser cuidadores y a todos nos van a cuidar con suerte, a Sí, todos, a sí, todos. Y hay este poema que quiero traer. No me pidas que lo recuerde. No quiero hacer el esfuerzo de recordar algo que jamás retornará. No intentes explicarme ni hacerme entender que algo está perdido. Tengo sueño y allí recordaré nuevamente todos los nombres. Pero por favor, no insistas en preguntar ni te enfades, ni me regañes. No pierdas la paciencia con mis torpes respuestas, ni mi mente ni el corazón retienen esas evocaciones. Ahora la memoria está en los ojos e intenta explicar sus secretos con las manos, como en un juego de mímica en el que nadie acierta o adivina mi acertijo. Y me tomo el atrevimiento de volver a leer ese verso, Fede. Ahora la memoria está en los ojos. Este me parece que es todos, pero este creo que nos habla mucho con antorcha en mano y nos pone desde la situación del silencio, desde lo inefable, una voz, un grito de ayuda, que me quedo con el no te enfades. sí. Fíjate que yo leí mucha literatura sobre Alzheimer, porque, como te digo, los textos científicos llegaban hasta cierto punto. Y casi todos los que leí, tanto algunos textos de poesía como algunos textos de narrativa, donde terminé pues sumergido en esas páginas, tratando también de encontrar respuestas a lo que quería decir, muchos coincidían en ese asunto de hay unos elementos en común que es lo que hace universal también al tema del Alzheimer y es que los síntomas terminan siendo no solamente muy cercanos, muy parecidos, sino muchas de las reacciones. Y una de las que me preocupaba era eso. A veces los cuidadores, los hijos, los nietos, de pronto perdemos la paciencia muy rápido porque los primeros síntomas son unas repeticiones, empiezan a contar las mismas historias con los mismos detalles en un lapso cada vez más breve de tiempo. A veces nos enfadamos porque estas personas pierden las llaves, porque pierden las cosas más sencillas y de pronto perdemos esa paciencia. Entonces, un poco intenté también meterme a partir de todas estas lecturas, en fin, intenté meterme en esa mente y en ese corazón de ellas para tratar de cuestionar también ese papel de los que rodeamos a las personas que están deteriorándose en su memoria y que están olvidando. Y un poco quise traer también el cómo la memoria empieza a reflejarse a través de los sentidos, más que de manera oral, ya porque se están perdiendo las palabras, es cómo empezamos a hablar con los ojos y empezamos a hablar con los gestos e intentamos hablar con las manos y cada vez intentamos expresarnos más con esas extensiones del cuerpo que no necesariamente tienen que ver con las palabras, pero hay un desespero y hay una manera, como decía hace un momento, de agarrarnos a la piedra, la roca, al muro antes de caer al abismo, porque todavía tenemos cosas que decir y que expresar.
y que ya no podemos por la pérdida del lenguaje y de las palabras. Entonces, un poco para evitar esa caída al abismo, pues de alguna forma acudimos a esos otros gestos, a esas miradas, intentamos volver a las manos, a los dedos. En el caso particular, por ejemplo, de mi abuela Lucy, mi abuela empezó a perder los nombres, por supuesto, de sus nietos y no recordaba el nombre de mi hijo, que es Sebastián. Sebastián, pues también desde muy pequeño, pasando vacaciones en Santa Marta con sus primos, en fin. Y ella lo único que recordaba cuando lo veía, Sebastián le preguntaba, ¿cómo me llamo yo? Y ella no se acordaba del nombre. Sin embargo, hacía una conexión, el algoritmo hacía una relación allá en su inconsciente y le empezaba a cantar esta canción de, creo que de Daniel Demetre, que se llama Sebastián, rompete el cuero, si pretendes la muchacha, una casa no se arregla con tripas de cucaracha, y se le empezaba a cantar con el estribillo y con el coro perfectamente cada vez que lo veía. Ya al final, ya casi al final, cuando ella ya había perdido totalmente las palabras y había entrado en un silencio eterno, Sebastián volví y le preguntaba cómo se llamaba y ella lo único que atinaba era a con los dedos a tocar y a tararear el ritmo que también había perdido la letra, pero conservaba la música de esa canción y se lo repetía, no solo tarareándola, sino con los dedos tratando de tocarla como en un piano imaginario sobre la mesa del comedor. Y eso me pareció también que era muy poético y muy bello y muy entrañable y que hacía parte un poco también de lo que vivimos muchos de los que estamos cerca, personas con Alzheimer. De nuevo hay la poesía como esa antorcha que no solamente se mete en los espacios que la ciencia no llega, sino también que construye eso tan importante y que sentimos como es la empatía, la compasión, si queremos ponerlo así, o sencillamente la proyección para poder entender el mundo incluso desde su incomprensión, entender Sí. las palabras desde su silencio y entender el ruido desde lo inefable, el sentido desde lo que aparentemente no lo tiene. Eh, Grietas de la Luz para Todos, Federico Díaz Granados, un libro de poemas que es poesía, pero que como ocurre con la buena poesía va mucho más allá de eso y nos pone la vida por delante y sobre todo la vida de los demás. Fede, muchísimas gracias por habernos acompañado en este capítulo tan lindo. No, Camilo, querido, gracias a ti por siempre hacerme sentir en casa aquí en Padero y la verdad, estar con todos los seguidores y oyentes de este podcast que tanto queremos. Y sobre todo con este pretexto de hablar de nuestras abuelas y hablar de la memoria y hablar de la poesía tan necesaria en estos tiempos. Siento que cualquier libro de poemas, independiente de cuál sea el tema, es un pretexto para volver a dignificar las palabras, el lenguaje, eso que necesitamos tanto en un tiempo de noticias falsas, de discursos vacíos y que la poesía de alguna manera le devuelve la dignidad a esas palabras con las cuales nos comunicamos y hacemos parte de un mundo, Cami. Así que muchas, muchas gracias. Así es, no puedo estar, gracias por tus palabras, no puedo estar más de acuerdo y cerramos. Cuando regrese de esa última noche del mundo y todos seamos lágrimas o ceniza, y no queden melodías ni reproches y los sollozos caigan sobre ciudades vacías, como tornillos oxidados y frascos rotos, será mi casa la única que tendrá una lámpara encendida, y sonarán los teléfonos viejos como alarmas que nos despiertan de la muerte. Más allá de las ventanas, qué difícil será vivir la tierra en esa última noche del mundo. Por eso la eternidad nos deja organizar cada silencio en la única casa con luces encendidas, donde sigo rompiendo papeles, dejando en orden las cosas, antes del adiós como la única luz en la ventanilla de un avión que cruza la noche, esa solitaria y diminuta luz sobre el océano que aplasta todos los puntos cardinales. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.